ante la bandera Julio Verne, la tarjeta que recibió aquel día 15 de junio el director del establecimiento de Ealt Full House, llevaba correctamente este sencillo nombre sin escudo ni corona, el Conde de Artigas. Bajo este nombre, y en la esquina de la tarjeta, estaba escrita con lápiz la dirección, a bordo de la goleta Eva, anclada en New Berne, Pamplico Sound, la capital de la Carolina del Norte, uno de los 44 estados de la Unión en aquella época. Es la importante ciudad de Raleigh, situada a unas 150 millas en el interior de la provincia. Merced a su posición central, esta ciudad llegó a ser el asiento de la legislatura, pues las demás la igualan o superan en valor comercial o industrial, por ejemplo, Wilmington, Charlotte, Fayetteville, Denton, Washington, Salisbury, Tarboro, Halifax. New Berne, esta última se eleva en el fondo de la ensenada de Neuce River, que se arroja en el Pamplico Sound, especie de vasto lago marítimo, protegido por un dique natural formado de las islas o islotes del litoral caroliniano. No hubiera podido el director de Ealt Full House adivinar la razón por la que se le enviaba aquella tarjeta, a no ir esta acompañada de una carta, en la que el conde de Artigas solicitaba permiso para visitar el establecimiento en cuestión. Esperaba el personaje que el director accediese a su demanda y contaba con presentarse por la tarde con el capitán Spada que mandaba la goleta Eva. Este deseo de penetrar en el interior de aquella casa de salud, muy célebre entonces y muy solicitada por los enfermos ricos de los Estados Unidos, no podía parecer sino muy natural de parte de un extranjero. Otros la habían ya visitado sin llevar un gran nombre como el conde de Artigas, y no habían escaseado sus enhorabuenas al director. Apresuróse, pues, a conceder el permiso que se solicitaba, y respondió que para él sería gran honra abrir al noble visitante las puertas de su establecimiento. Ealt Full House, servido por un escogido personal, con el concurso de los médicos de más nombre, era de creación particular, independiente de los hospicios y hospitales, pero sometido a la vigilancia del Estado. Reunía todas las condiciones de comodidad y salubridad que exigen las casas de este género destinadas a recibir una opulenta clientela. Difícilmente se hubiera encontrado un sitio más agradable que el de Ealt Full House. Abrigado por una colina, poseía un parque de 200 acres, plantado de esos magníficos arbustos que prodiga la América septentrional, en su parte igual en latitud a los grupos de las Canarias y de la isla Madera. En el límite inferior del parque se abría la ensenada del Neuce, incesantemente refrescada por las brisas del Pamplico Sound y los vientos del mar. En Ealt Full House, donde los ricos enfermos estaban cuidados en excelentes condiciones higiénicas, los casos de curación eran numerosos, pero sí, el establecimiento estaba en general reservado al tratamiento de las enfermedades crónicas. La administración no rehusaba admitir a los particulares afectados de trastornos intelectuales cuando la enfermedad no presentaba un carácter incurable. Precisamente en aquella época, había una circunstancia que debía atraer la atención sobre Ealt Full House, y que tal vez era el motivo de la visita del conde de Artigas. Era esta circunstancia la presencia de un personaje de gran notoriedad. Encerrado en la casa desde hacía 18 meses, se le tenía sometido a una observación especial. El personaje en cuestión era un francés llamado Thomas Roch, de unos 45 años de edad. Ninguna duda podía existir de que estuviera bajo la influencia de una enfermedad mental, pero hasta entonces los médicos no habían notado en él una perturbación definitiva de las facultades intelectuales. Cierto que la justa noción de las cosas faltábale en los actos más sencillos de la vida, pero su razón permanecía entera, poderosa, inatacable, cuando se hacía llamamiento a su genio, y quién no sabe que a veces el genio y la locura confinan. Verdad es que sus facultades afectivas o sensoriales estaban profundamente atacadas. Cuando había lugar para ejercitarlas, no se manifestaban más que por el delirio o la incoherencia. Ausencia de memoria, imposibilidad de atención, nada de conciencia, nada de genio. Entonces Thomas Roch no era más que un loco, incapaz para todo, privado de ese instinto natural que dirige la vida animal, el de la conservación, y era preciso tratarle como a un niño. No se podía perderle de vista, y en el pabellón 17, que ocupaba en el fondo del parque de Ealt Full House, su guardián tenía la obligación de vigilarle noche y día. La locura común, no siendo incurable, no puede ser curada más que por medios morales. La medicina y la terapéutica son impotentes, y su ineficacia es reconocida desde hace mucho tiempo por los alienistas.
¿Eran aplicables estos medios morales al caso de Thomas Roch? Había fundamento para dudarlo hasta en aquel ambiente tranquilo y sano de Ealt Fulgence. En efecto, la inquietud, los cambios de humor, la irritabilidad, las anomalías de carácter, la tristeza, la repugnancia a las ocupaciones serias o a los placeres, aparecían claramente. Ningún médico hubiera podido indicar un medio de curación, ningún tratamiento parecía capaz de hacerlos desaparecer, ni de atenuarlos. Se ha dicho que la locura es un exceso de subjetividad, es decir, un estado en el que el alma se entrega demasiado a su trabajo interior y poco a las impresiones que vienen de fuera. En Thomas Roch, esta indiferencia era casi absoluta, no vivía más que dentro de sí mismo, presa de una idea fija, cuya obsesión le había llevado donde estaba. Difícil, pero no imposible, era que se produjera una circunstancia, un contragolpe que le exteriorizase, para emplear una palabra bastante exacta. Conviene ahora relatar en qué condiciones este francés abandonó Francia, qué motivos le habían traído a los Estados Unidos, por qué el gobierno federal había juzgado prudente y necesario encerrarle en aquella casa de salud, donde se debía notar con minucioso cuidado todo lo que inconscientemente se le escapara en el curso de sus crisis. 18 meses antes, Thomas Roch solicitó una audiencia del ministro de Marina de Washington. Bastó el nombre para que el ministro comprendiera de lo que se trataba, aunque supiese de qué naturaleza sería la conferencia y qué pretensiones la acompañarían. No dudó, y la audiencia fue concedida inmediatamente. En efecto, la notoriedad de Thomas Roch era tal entonces, que, cuidadoso de los intereses que se le habían encargado, el ministro no podía dudar en recibir al solicitante y conocer las proposiciones que éste quería hacerle en persona. Thomas Roch era un inventor de genio. Ya importantes descubrimientos le habían dado fama. Gracias a él, algunos problemas puramente teóricos hasta entonces habían recibido una aplicación práctica. Su nombre era conocido en la ciencia y ocupaba uno de los primeros puestos en el mundo de los sabios. Y se va a ver cómo, después de muchos disgustos, de grandes decepciones y hasta de ultrajes de la prensa, llegó a aquel período de locura que hizo necesario su ingreso en Ealt Fulgence. Su última invención respecto a los instrumentos de guerra llevaba el nombre de fulgurador Roch. A creerle, este aparato poseía tal superioridad sobre los otros, que el estado que le adquiriera sería el dueño absoluto de los continentes y de los mares. Sábese de sobra con qué deplorables dificultades chocan los inventores cuando de sus inventos se trata, y sobre todo cuando intentan que sean adoptados por las comisiones ministeriales. Numerosos ejemplos y de los más famosos acuden a nuestra memoria. Inútil es insistir sobre este punto, pues estos negocios presentan puntos obscuros difíciles de esclarecer. No obstante, en lo que a Thomas Roch se refiere, justo es confesar que, como la mayor parte de sus predecesores, tenía pretensiones tan excesivas, ponía al valor de su aparato precios tan inabordables, que resultaba casi imposible tratar con reconocía esto como causa. Justo es confesarlo también que en inventos precedentes de aplicación fecunda en sus resultados se había visto explotar, con rara audacia, no habiendo obtenido el beneficio que equitativamente debía haber conseguido, su carácter comenzó a agriarse, hízose desconfiado, y pretendía imponer condiciones tal vez inaceptables, ser creído bajo su palabra, y en todo caso, pedía una suma tan considerable, aun antes de toda experiencia, que tales exigencias parecían ser inadmisibles. En primer lugar, ofreció el fulgurador Roch a Francia, hizo conocer a la comisión encargada de recibir su comunicación en qué consistía el invento. Tratábase de un aparato autopropulsivo, de fabricación especial, cargado con un explosivo compuesto de sustancias nuevas, y que no producía su efecto más que bajo la acción de un deflagrador, también nuevo. Cuando este aparato lanzase el proyectil y éste estallase, no contra el objeto a que se dirigía, sino a algunos centenares de metros, su acción sobre las capas atmosféricas era tan enorme que toda construcción, fuerte o navío de guerra, debía hundirse en una zona de 10.000 metros cuadrados. Tal es el principio del proyectil lanzado por el cañón neumático Zalinsky, ya experimentado entonces, pero con resultados por lo menos centuplicados. Si pues la invención de Thomas Roch poseía tal poder, significaba la superioridad ofensiva y defensiva asegurada a su país. Sin embargo, por más que hubiera hecho sus pruebas a propósito de otros aparatos semejantes de grandes resultados, no exageraba el inventor. Solo las experiencias podían
demostrarlo, y precisamente él pretendía no consentir en tales experiencias hasta que no estuvieran en su poder los millones en que estimaba su fulgurador. Indudablemente entonces se había producido una especie de desequilibrio en las facultades intelectuales de Thomas Roch. No poseía el juicio completo, se le veía camino de la locura, ningún gobierno podía acceder a tratar con él en las condiciones que deseaba. La Comisión francesa rompió todo trato, y los periódicos, hasta los de más radical oposición, tuvieron que reconocer que era difícil dar solución al asunto. Las proposiciones de Thomas Roch fueron, pues, rechazadas sin que, por otra parte, se tuviera el temor de que otro Estado pudiera acogerlas. Con el exceso de subjetividad, que aumentó incesantemente en un espíritu tan profundamente turbado como el de Thomas Roch, no asombrará que la fibra del patriotismo, aflojada poco a poco, concluyera por no vibrar. Preciso es repetirlo en honor de la naturaleza humana. En aquel momento Thomas Roch tenía perturbada su inteligencia, no vivía más que para lo que directamente se refería a su invento. Para esto, no había perdido su poder genial, pero en lo que concernía a los más insignificantes detalles de la vida, su debilidad moral se acentuaba de día en día, y le quitaba la completa responsabilidad de sus actos. Thomas Roch fue, pues, despedido. Tal vez entonces hubiera sido conveniente procurar impedir que llevase su invento a otra parte. No se hizo, y fue una torpeza. Llegó lo que debía llegar. Bajo el peso de una irritabilidad creciente, los sentimientos de patriotismo, que son la esencia misma del ciudadano, el que antes de pertenecerse pertenece a su país, se obscurecieron en el alma del inventor caído. Pensó en otras naciones, pasó la frontera, y olvidando el pasado, ofreció el fulgurador Roch a Alemania. El gobierno, después de conocer las exorbitantes pretensiones de Thomas Roch, rehusó recibir su comunicación. Además, se acababa de poner en estudio la fabricación de un nuevo aparato balístico de guerra, y se creyó poder desdeñar el del inventor francés. A la cólera de este se unió el odio, un odio instintivo contra la humanidad, sobre todo después del mal éxito de sus pretensiones en el Consejo del Almirantazgo de la Gran Bretaña. Como los ingleses son gente práctica, no rehusaron desde luego las proposiciones de Roch, le tantearon, procuraron engañarle con artificios. Thomas Roch no quiso oír nada. Su secreto valía millones, y él obtendría esos millones o guardaría su secreto. El almirante acabó por romper sus relaciones con él. Entonces hizo una nueva tentativa en América, 18 meses antes de comenzar esta historia. Los americanos, más prácticos aún que los ingleses, no regatearon el fulgurador Roch, al que concedían un valor excepcional dada la fama del químico francés. Con razón le consideraban como un hombre de genio, y tomaron medidas justificadas por su estado mental, dispuestos a indemnizarle más tarde en una equitativa proporción. Como Thomas Roch daba pruebas demasiado evidentes de locura, la administración, en interés del invento mismo, juzgó oportuno encerrarle. Se sabe que Thomas Roch no fue recluido en el fondo de una casa de locos. El establecimiento de Ealt Fulhouse ofrecía toda garantía para el tratamiento del enfermo, pero aunque no se hubieran escaseado los más exquisitos cuidados, hasta el día no se había conseguido nada. Insistamos una vez más en que Thomas Roch, por inconsciente que fuera, se rehacía cuando se le ponía en el terreno de sus descubrimientos. Animábase entonces, hablaba con la seguridad de un hombre dueño de sí, con una autoridad que imponía, con gran elocuencia describía las maravillosas cualidades de su fulgurador, los efectos verdaderamente extraordinarios que produciría, pero sobre la naturaleza del explosivo y del deflagrador, sobre los elementos que le componían, sobre su fabricación. Encerrábase en una reserva de la que nada le hacía salir, una o dos veces, en lo más fuerte de una crisis. Hubo motivo para creer que el secreto de su invención iba a escapársele, y se tomaron toda clase de precauciones. Fue en vano, aunque Thomas Roch no tuviese ni el instinto de su conservación siquiera, tenía al menos el de su secreto. El pabellón 17 del parque de Ealt Fulhouse estaba rodeado de un jardín y largas vías en el que el pensionista podía pasearse bajo la vigilancia de un guardián. Este ocupaba el mismo pabellón, durmiendo en el mismo cuarto y observando al inventor noche y día sin abandonarle un momento. Espiaba sus menores palabras en el curso de sus alucinaciones, que se producían generalmente en el estado intermedio entre la vigilia y el sueño, y hasta en este le escuchaba. Llamábase este guardián Gaidon. Poco antes de la reclusión de Thomas Roch, y sabedor de que se buscaba un vigilante que hablase el francés,
presentóse en Guildford y había sido aceptado, en calidad de guardián del nuevo pensionista. En realidad, este supuesto Gaidón era un ingeniero francés llamado Simon Hart, desde hacía varios años al servicio de una sociedad de productos químicos establecida en New Jersey. Tenía 40 años, la frente despejada y marcada por el pliegue del observador, la actitud resuelta denotando energía y tenacidad. Muy versado en las diversas cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento del armamento moderno, Simon Hart conocía a fondo todo lo que se había hecho en materia de explosivos, cuyo número se elevaba a 1100 en aquella época. No discutía un hombre tal como Thomas Roch, creía en la potencia de su fulgurador, y no dudaba que estuviese en posesión de un aparato capaz de cambiar las condiciones de la guerra en mar y tierra, tanto para la ofensiva como para la defensiva. Habiendo oído decir que en Roch la locura respetaba al sabio, que en el cerebro de éste, en parte desequilibrado, brillaba aún la llama del ingenio, tuvo una idea, la de que si su secreto se escapaba durante sus crisis, aquel invento de un francés sería aprovechado por un país extranjero. Resolvió ofrecerse para guardián de Thomas Roch, fingiéndose un americano, que hablaba correctamente la lengua francesa. Pretextando un viaje a Europa, presentó su dimisión y cambió de nombre. Ayudáronle las circunstancias, fue aceptada la proposición que hizo al director, y he ahí cómo desde hacía 15 meses desempeñaba cerca del pensionista de Guildford el oficio de guardián. Esta resolución atestiguaba un raro sacrificio, un noble patriotismo, pues se trataba de un oficio penoso para un hombre de la clase y de la educación de Simon Hart, pero no se olvide que el ingeniero no pretendía robar su secreto a Thomas Roch si éste le dejaba escapar, y el último tendría de él el legítimo provecho si recobraba la razón. Así pues, desde hacía 15 meses Simon Hart, o más bien Gaidón, vivía junto a aquel demente, observándole, espiándole, hasta dirigiéndole preguntas, sin que adelantase nada. Aparte de esto, oyendo al inventor hablar de su descubrimiento, veíase que estaba más convencido que nunca de su extraordinaria importancia. El ingeniero temía también, más que nada, que la locura parcial de Thomas Roch degenerase en locura general, o que en una crisis suprema muriese su secreto con él. Tal era la situación de Simon Hart, tal era la misión a la que se sacrificaba en interés de su país. Sin embargo, a pesar de tantas decepciones y disgustos, la salud de Thomas Roch no estaba comprometida. Gracias a su constitución vigorosa, la nerviosidad de su temperamento le había permitido resistir a tantas causas de destrucción. De regular estatura, la cabeza poderosa, ancha frente, cráneo voluminoso, los cabellos grises, la mirada fija y viva, cuando su pensamiento dominante la hacía brillar, espeso bigote bajo una nariz de ventanillas palpitantes, labios fuertemente cerrados como si no quisieran dejar escapar su secreto, rostro pensativo, actitud de hombre que ha luchado por largo tiempo y está resuelto a luchar todavía. Tal era el inventor Thomas Roch, encerrado en uno de los pabellones de Guildford, sin conciencia de ello quizá, y confiado a la vigilancia del ingeniero Simon Hart, bajo el nombre del guardián Gaidón, el conde de Artigas. ¿Quién era el conde de Artigas? Un español. Su nombre parecía indicarlo. Sin embargo, en la popa de su goleta se destacaba en letras de oro el nombre Eva, de origen noruego, y si se le hubiera preguntado cómo se llamaba el capitán de la Eva, hubiera respondido Espada, y el contramaestre Efrondat, y Elim su cocinero, nombres que indicaban distintas nacionalidades. ¿Se podía deducir alguna hipótesis del tipo que presentaba el conde de Artigas? Difícilmente, si el color de su piel y sus negros cabellos, y la gracia de su actitud, denunciaban un origen español. El conjunto de su persona no ofrecía esos caracteres de raza que son peculiares a los oriundos de la península ibérica. Era un hombre alto, robusto, de 45 años lo más, por su continente calmoso y altivo. Parecía uno de esos señores indios a los que se hubiese mezclado la sangre de los soberbios tipos de la Malasia, si su temperamento no era frío. A lo menos, procuraba fingirlo. Tenía el gesto imperioso, la palabra breve, en cuanto a la lengua de que él y su tripulación se servían. Era uno de esos idiomas particulares propios de las islas del Océano Índico y de los mares que le rodean. Verdad que cuando sus excursiones marítimas le llevaban al litoral del Antiguo o Nuevo Mundo, se expresaba con notable facilidad en inglés, no revelando más que por un ligero acento su origen extranjero. Lo que había sido el pasado del conde de Artigas
las diversas peripecias de una existencia misteriosa, lo que era su presente, el origen de su fortuna evidentemente considerable, puesto que le permitía vivir con gran Fausto, el sitio en que se encontraba, su residencia habitual, o por lo menos el puerto de anclaje de su goleta, ni lo hubiera podido decir nadie, ni nadie se hubiera atrevido a interrogarle sobre este punto. Tan poco comunicativo se mostraba, no parecía hombre que se comprometiera en una interview, ni aun en provecho de los reporters americanos. Lo que se sabía de él era únicamente lo que referían los periódicos cuando señalaban la presencia de la EVA en algún puerto, y particularmente en los de la costa oriental de los Estados Unidos. Allí, en efecto, la goleta iba casi en épocas fijas a aprovisionarse de cuanto es preciso para las necesidades de una larga navegación, y no solamente se habituallaba de provisiones de boca, harina, bizcocho, conservas, carne seca y fresca, vacas y carneros, sino también de vestidos, utensilios, objetos de lujo y de necesidad, pagado todo a altos precios, ya en dollars, ya en guineas, o en otra clase de moneda de diverso origen. Dedúcese de aquí que si no se sabía nada de la vida privada del conde de Artigas, era muy conocido en los diversos puertos del litoral americano, desde los de la península floridiana hasta los de Nueva Inglaterra. No hay, pues, que extrañar que el director de Ealt Fulbous se considerase muy honrado por la petición del conde de Artigas, a la que accedió al momento. Además, aquella era la primera vez que la goleta hacía escala en el puerto de New Berne, y sin duda, solo el capricho de su propietario le había llevado a la embocadura del Neuce. ¿Qué podía ir a hacer en aquel sitio el conde de Artigas? ¿A habituallarse? No, pues no hubiera encontrado en el fondo del Pamplico Sound los recursos que otros puertos le ofrecían, tales como Boston, New York, Dover, Savannah, Wilmington en la Carolina del Norte y Charleston en la Carolina del Sur, en Neuce y en el mercado poco importante de New Berne. ¿Por qué mercaderías hubiera podido cambiar sus piastras y sus billetes de banco? La capital del condado de Craven no posee más que unos 5 o 6 mil habitantes. Su comercio está reducido a la exportación de granos, cerdos, muebles y municiones navales. Además, algunas semanas antes, durante una escala de 10 días en Charleston, la goleta había tomado su cargamento completo para un destino que, como siempre, se ignoraba. Había, pues, ido aquel enigmático personaje con el único objeto de visitar Ealt Fulbous. Esto tal vez no tenía nada de extraño, porque dicho establecimiento gozaba de una real y justa celebridad. Tal vez el conde de Artigas había tenido el deseo de conocer a Thomas Roch. La notoriedad universal del inventor francés hubiera justificado esta curiosidad. Un loco de genio, cuyos inventos prometían causar hondísima revolución en los métodos del arte militar moderno. Como en su solicitud indicaba, por la tarde, el conde de Artigas se presentó a la puerta de Ealt Fulbous acompañado por el capitán Spada, el comandante de la EVA. En conformidad con las órdenes dadas, ambos fueron conducidos al despacho del director. Este acogió afablemente al conde de Artigas y se puso a su disposición, no queriendo ceder a nadie el honor de ser su cicerone. El conde de Artigas agradeció el favor. Empezóse por visitar las salas comunes y las habitaciones particulares. El director hablaba mucho de los cuidados que se prodigaban a los enfermos, muy superiores, a creerle, a los que hubiesen podido recibir de sus familias. Tratamiento de lujo, repetía, cuyos resultados habían valido a Ealt Fulbous un éxito merecidísimo. El conde de Artigas escuchaba sin perder su flema habitual, y parecía interesarse en la facundia del director, quizás para disimular mejor el deseo que le había llevado a aquella casa. Sin embargo, después de una hora consagrada a aquel paseo, creyóse en el deber de decir: ¿no tiene usted un enfermo del que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, y que, en cierto modo, ha contribuido a fijar la atención pública sobre Ealt Fulbous? ¿Se refiere el señor conde a Thomas Roch? Efectivamente, hablo de ese francés, de ese inventor, cuya razón parece estar muy comprometida, señor conde, y quizás es un bien. En mi opinión, la humanidad nada tiene que ganar con esos descubrimientos, la aplicación de los cuales aumentaría los medios de destrucción, ya muy numerosos. Eso es pensar sabiamente, señor director, y en este asunto opino como usted. El verdadero progreso no consiste en eso, y miro como genios del mal a los que van por tal camino. Pero este inventor ha perdido por completo las facultades intelectuales. Completamente no, señor conde, a no ser en lo
que se refiere a las cosas ordinarias de la vida, porque en esto no tiene la comprensión ni la responsabilidad de sus actos. Su genio de inventor es lo que ha quedado intacto y ha sobrevivido a la degeneración mental, y de haberse aceptado sus pretensiones, fuera del buen sentido, no pongo en duda que de sus manos hubiera salido un nuevo aparato de guerra, que realmente no es muy necesario. No lo es, no, señor director, repitió el conde de Artigas. El capitán Spada pareció aprobar lo que el último decía. Por lo demás, señor conde, usted podrá juzgar por sí mismo. Hemos llegado al pabellón de Tomás Roch. Si su encierro está justificado desde el punto de vista de la seguridad pública, está tratado con todos los miramientos que se le deben y con todos los cuidados que su estado reclama, y además está al abrigo de indiscretos que podrían pretender. El director completó la frase con un movimiento de cabeza muy significativo, lo que hizo asomar una sonrisa imperceptible a los labios del extranjero. Pero preguntó el conde de Artigas, ¿es que Tomás Roch no está nunca solo? Nunca, señor conde, le vigila continuamente un guardián del que estamos completamente seguros. En el caso de que en una u otra forma se le escapara alguna indicación relativa a su descubrimiento, esta indicación sería recogida al instante, y se vería el uso que convenía hacer de ella. En este momento el conde de Artigas lanzó una rápida mirada al capitán Spada, que respondió con un gesto que parecía decir, comprendido. Realmente quien hubiera observado al dicho capitán durante aquella visita, habría notado que examinaba con particular atención los alrededores del parque que rodeaba al pabellón 17 y los sitios que daban acceso a él, probablemente por proyectar alguna cosa relacionada con este punto. El jardín del pabellón confinaba con el muro que rodeaba a Eald Full House. Por la parte exterior, este muro cerraba la base misma de la colina, cuya parte de atrás se alargaba en suave pendiente hasta la ribera derecha del Neuce. El pabellón no constaba más que de un piso bajo, cubierto por una terraza a la italiana. El piso bajo comprendía 2 habitaciones y un recibimiento, con ventanas defendidas por rejas de hierro a los lados. Se levantaban hermosos árboles entonces en todo su esplendor delante, frescos céspedes con flores, hermosísimas. El total comprendía un medio acre, para uso exclusivo de Tomás Roch, en libertad de pasear por el jardín bajo la vigilancia de su guardián. A la puerta del pabellón estaba el último cuando el conde de Artigas, el capitán Spada y el director penetraron en aquel sitio. El conde de Artigas pareció examinarle con detenida atención. No era la primera vez que los extranjeros iban a visitar al huésped del pabellón 17, pues el inventor francés pasaba justamente por ser uno de los más curiosos pensionistas de Eald Full House. No obstante, la atención de Gaidon fue solicitada por lo original del tipo de aquellos 2 personajes, cuya nacionalidad ignoraba. Aunque el nombre del conde de Artigas no le fuera desconocido, jamás tuvo ocasión de encontrarle en sus escalas en los puertos del este, e ignoraba que la goleta Eva estuviese entonces anclada en la embocadura del Neuce, al pie de la colina de Eald Full House. Gaidon, preguntó el director, ¿dónde está Tomás Roch? Allí, respondió el guardián, señalando con la mano a un hombre que se paseaba meditabundo bajo los árboles tras el pabellón. El señor conde de Artigas ha sido autorizado para visitar Eald Full House y no ha querido partir sin haber visto a ese Tomás Roch, del que tanto se ha hablado en estos últimos tiempos, y del que se hablaría aún más si el gobierno federal no hubiera tomado la precaución de encerrarle en este establecimiento, respondió el conde de Artigas. Precaución necesaria, señor conde. Necesaria, en efecto, señor director, y vale más para el reposo del mundo que el secreto de su invención muera con él. Gaidon, después de haber mirado al conde de Artigas, no había pronunciado una palabra, y precediendo a los 2 extranjeros, se dirigió hacia el fondo del cercado. A los pocos pasos los visitantes se encontraron frente a Tomás Roch. Este no les había visto llegar, y cuando estuvieron a poca distancia de él, es presumible que no se fijó en ellos. Entretanto, el capitán Spada examinaba la disposición del sitio, el lugar ocupado por el pabellón 17. En la parte inferior del parque de Eald Full House, cuando subió los paseos en cuesta, distinguió con facilidad la extremidad de un mástil que sobresalía por cima del muro, para reconocer que era de la goleta Eva. Bastóle una rápida mirada, y pudo también asegurarse de que por aquel lado el muro se alargaba por la ribera derecha del Neuce. Entretanto, inmóvil y mudo, el conde de Artigas observaba al inventor francés. Era este hombre vigoroso todavía, y su salud no parecía haber sufrido gran quebranto por su encierro,
que duraba ya 18 meses. Pero su actitud, sus ademanes incoherentes, su mirada extraviada, su falta de atención, denotaban un completo estado de inconsciencia y una perturbación profunda de las facultades mentales. Tomás Roch acababa de sentarse sobre un banco, y con la punta de un junquillo que tenía en la mano trazó sobre la arena un perfil de fortificación. Después, arrodillándose, hizo montoncitos de arena, que evidentemente representaban baluartes. Entonces, después de arrancar algunas hojas de un árbol próximo, las plantó en las cúspides de los montoncitos, como minúsculas banderas. Todo esto con gran seriedad, y sin que se preocupase nada de las personas que le miraban. Era un juego de niños, pero un niño no hubiera demostrado aquella gravedad y aquella indiferencia características. ¿Está completamente loco?, preguntó el conde de Artigas, que a pesar de su impasibilidad habitual, pareció algo descorazonado. Ya le he prevenido a usted, señor conde, que nada se podía obtener de él, respondió el director. ¿No se podría al menos conseguir que nos prestara un poco de atención? Muy difícil será lograrlo. Y volviéndose al guardián, añadió, diríjale usted la palabra, Gaidón, tal vez le responda a usted. Seguramente, señor director, respondió Gaidón, y tocando al pensionista en el hombro, le dijo dulcemente, Tomás Roch. Levantó la cabeza, y de todas las personas allí presentes no vio sin duda más que a su guardián, aunque el conde de Artigas y el capitán Spada, que acababa de aproximarse, y el director, formaban un círculo en torno de él. Tomás Roch, dijo el guardián en inglés, aquí hay unos señores que desean verle a usted, se interesan por su salud, por sus trabajos. Esta última palabra fue la única que pareció despertar la atención del inventor. ¿Mis trabajos?, respondió en inglés, lengua que hablaba correctamente, tomando entonces entre el índice y el pulgar un guijarro, le arrojó contra uno de los montoncitos de arena, que se derrumbó. Un grito de alegría se escapó de sus labios. Por tierra, mi fulgurador, lo he destruido todo de un solo golpe. Tomás Roch se había levantado y el fuego del triunfo brillaba en sus ojos. Ya lo ve usted, dijo el director dirigiéndose al conde de Artigas. La idea de su invento no le abandona jamás, y morirá con él, afirmó el guardián Gaidón. ¿No podría usted, Gaidón, hacerle hablar de su explosivo, de su deflagrador? Si usted me lo ordena, señor director. Sí, porque creo que esto interesará al señor conde. En efecto, respondió sin que su frío rostro dejase traslucir los sentimientos que le agitaban. Se corre el riesgo de provocar una nueva crisis, observó el guardián. Usted pondrá fin a la conversación cuando lo juzgue conveniente. Dígale usted a Tomás Roch que un extranjero desea tratar con él de la compra de su aparato. ¿Pero no teme usted que se le escape el secreto?, dijo el conde de Artigas, e hizo la pregunta con tal viveza que Gaidón no pudo contener una mirada de desconfianza, que no pareció inquietar al impenetrable personaje. No hay temor ninguno, respondió, y ninguna promesa arrancará su secreto a Tomás Roch mientras no se le hayan puesto en la mano los millones que exige. Yo no los llevo, respondió tranquilamente el conde de Artigas. Volvióse Gaidón al pensionista, y tocándole en el hombro como antes, le dijo, Tomás Roch, estos dos extranjeros se proponen comprarle a usted el fulgurador. Tomás Roch se irguió. Mi fulgurador, exclamó. El fulgurador, Roch, y una animación creciente indicaba la inminencia de la crisis de que Gaidón había hablado, y que producían siempre preguntas de aquel género. ¿En cuánto quieren ustedes comprármele? En cuanto, añadió el inventor francés. No había inconveniente en ofrecerle una suma, por enorme que fuera. En cuanto, repetía él. En 10 millones de dollars, respondió Gaidón. 10 millones, exclamó Tomás Roch. 10 millones por un fulgurador cuyo poder es 10 millones de veces superior a cuanto se ha hecho hasta aquí. 10 millones por un motor autopropulsivo que puede, al estallar, extender su poder destructivo sobre millares de metros cuadrados. 10 millones. El solo deflagrador capaz de provocar su explosión. Todas las riquezas del mundo no bastarían para pagar mi invento, y antes que entregarle por ese precio, me cortaría la lengua con los dientes. 10 millones, cuando vale un millar. Tomás Roch, cuando se trataba con él del asunto de su invento, mostrábase como hombre al que falta toda noción y medida de las cosas. Aunque Gaidón le hubiera ofrecido 10 millards, aquel insensato, en su locura, hubiera exigido más.
El conde de Artigas y el capitán Spada no habían dejado de observarle desde el principio de la crisis, el conde siempre flemático, por más que su frente se hubiera ensombrecido, el capitán, moviendo la cabeza como un hombre que pensara, decididamente, nada se puede hacer con este desdichado. Tomás Roch huyó de aquel sitio, y corría gritando con voz ahogada por la cólera, «Millard, Millard». Gaidón, dirigiéndose entonces al director, le dijo, «Ya se lo previne a usted». Después púsose en persecución de su pensionista, reunióse a él, le cogió por el brazo sin que él otro hiciese gran resistencia, y le condujo al pabellón, la puerta del cual cerró enseguida. El conde de Artigas quedó solo con el director, mientras el capitán Spada recorría una vez más el jardín a lo largo del muro inferior. No había exagerado, señor conde, declaró el director. Es evidente que la enfermedad de Tomás Roch hace progresos de día en día, y en mi opinión, llegará a convertirse en incurable locura. Aun poniendo a su disposición todo el dinero que pide, no se podría obtener nada. Es probable, respondió el conde de Artigas, y sin embargo, si sus exigencias financieras llegan al absurdo, no es menos cierto que ha inventado un aparato de un poder infinito, por decirlo así. Esa es la opinión de las personas competentes, señor conde, pero el descubrimiento no tardará en desaparecer con él en una de estas crisis, que cada vez son más violentas. Bien pronto, hasta el móvil del interés, el único que parece haber sobrevivido, en su espíritu desaparecerá. Tal vez quedara el móvil del odio, murmuró el conde de Artigas en el momento en que el capitán Spada se unía a él ante la puerta del jardín. Doble rapto. Media hora más tarde, el conde de Artigas y el capitán Spada seguían el camino bordeado de hayas seculares que separa el establecimiento de Alt Fulhouse de la ribera del Neuce. Se habían despedido del director dándole las gracias por la buena acogida que les había dispensado, y mostrándose, aquel muy honrado por su visita, un centenar de dollars destinados al personal de la casa, probaban la generosidad del conde de Artigas. Este era, ¿cómo dudarlo? Un distinguido extranjero. Si la distinción se mide por la generosidad, salieron por la puerta de hierro que cerraba Alt Fulhouse y rodearon el muro, cuya elevación desafiaba todo intento de escalo. El conde permanecía pensativo, y su compañero tenía la costumbre de esperar a que le dirigiera la palabra. No lo hizo esta vez el conde hasta el momento en que, deteniéndose en el camino, pudo medir con la vista la altura del muro tras el que se elevaba el pabellón 17. ¿Has tenido tiempo, dijo, de estudiar bien la disposición del sitio? Sí, señor conde, respondió el capitán Spada, insistiendo en el título que daba el extranjero. ¿No se te ha escapado ningún detalle? Ninguno que pueda sernos de utilidad. Por su situación tras ese muro, el pabellón es fácilmente abordable, y si persiste usted en sus proyectos. Persisto, Spada. A pesar del estado en que Tomás Roch se encuentra, a pesar de él, y si conseguimos un rapto. Eso es cosa mía, y en cuanto la noche llegue yo me encargo de penetrar en el parque de Alt Fulhouse y en el cercado del pabellón 17, sin que nadie me vea. ¿Por la puerta de entrada? No, por este lado. Pero por este lado está el muro, y después de haberle franqueado, ¿cómo le volverás a escalar con Tomás Roch? Si ese loco llama, si opone alguna resistencia, si su guardián da la voz de alarma, no le inquiete a usted eso, entraremos y saldremos por aquella puerta. Y el capitán mostraba, a algunos pasos, una estrecha puerta colocada en medio del muro, y que sin duda no servía más que a los empleados de la casa, cuando su servicio les llamaba las riberas del Neuce. Por ahí, continuó el capitán Spada, tendremos acceso al parque, y no será preciso ni el trabajo de emplear una escala. Pero esa puerta está cerrada. ¿Se abrirá? ¿No tiene cerrojos por dentro? Los he descorrido durante mi paseo tras los macizos en la parte baja del jardín, y sin que el director haya advertido nada. El conde de Artigas se aproximó a la puerta y dijo, «Está cerrada con llave». «He aquí la llave», respondió el capitán Spada, y sacó una llave que había retirado de la cerradura después de descorrer los cerrojos. «Muy bien, Spada», dijo el conde, «probablemente el rapto no presentará muchas dificultades. Vamos a la goleta. A las 8 de la noche una embarcación te dejará en tierra con 5 hombres. Sí, 5 hombres, con estos bastará aún en él caso en que ese guardián estuviera despierto y fuera menester desembarazarse de él». «¿Desembarazarse de él?», dijo el conde. «Sea, sí. Es absolutamente preciso, pero es preferible apoderarse de ese Gaidón y conducirle a bordo de la Eva. Quién sabe si no habrá sorprendido ya parte
del secreto de Thomas Roth. Es posible. Además, Thomas Roth se ha acostumbrado a él, y no quiero cambiar en nada sus costumbres. La sonrisa con que el conde de Artigas acompañó estas palabras era lo bastante significativa para que el capitán Spada no pudiera engañarse sobre el papel reservado al vigilante de Eald Fulghouse. El plan de aquel doble rapto estaba, pues, terminado, y parecía que había de lograr buen éxito, a menos que durante las 2 horas que faltaban para que llegase la noche se advirtiese que la llave faltaba en la puerta del parque, y que los cerrojos habían sido descorridos. El capitán Spada y sus hombres tenían la seguridad de poder penetrar en el interior del parque de Eald Fulghouse. Conviene además advertir que, a excepción de Thomas Roth, sometido a una vigilancia especial, los demás pensionistas del establecimiento no eran objeto de ninguna medida de este género. Ocupaban los pabellones o los cuartos de los principales edificios construidos en la parte superior del parque. Todo hacía, pues, sospechar que Thomas Roth y el guardián Gaidón, sorprendidos velando en el pabellón 17, y en la imposibilidad de oponer una resistencia formal, ni aun de pedir socorro, serían víctimas del rapto que iba a intentar el capitán Spada para provecho del conde de Artigas. El extranjero y su acompañante se dirigieron hacia una pequeña ensenada donde les esperaba uno de los botes de la Eva. La goleta estaba anclada, 2 encabladuras, sus velas caídas, sus vergas amartilladas. Como se hace a bordo de los yates de recreo, no ostentaba pabellón alguno. En la punta del palo mayor flotaba únicamente una ligera bandera roja que la brisa del este apenas desplegaba. El conde de Artigas y el capitán Spada se embarcaron en el bote. 4 remeros les condujeron en algunos instantes a la goleta, a la que subieron por la escala lateral. El conde de Artigas se dirigió enseguida a su camarote de popa, mientras que el capitán Spada iba a proa a fin de dar sus últimas órdenes. Llegado junto a la banda, se inclinó y buscó con la mirada un objeto que flotaba a algunas brazas. Era una boya que se movía a impulsos de la corriente del Neuce. La noche llegaba. En la ribera izquierda del sinuoso río la indecisa silueta de New Berne comenzaba a obscurecerse. Las casas se dibujaban en negro sobre un horizonte aún con coloración de fuego. En la parte opuesta, el cielo se envolvía en algunos espesos vapores, pero no parecía que hubiera de llover, porque estos vapores se mantenían en las altas zonas del cielo. Hacia las 7, las primeras luces de New Berne resplandecieron en los diversos pisos de las casas, mientras que las luces de los barrios bajos se reflejaban en la ribera en extensos cistas apenas vacilantes, pues la brisa se calmaba con la noche. Las barcas de pesca remontaban el río dulcemente regresando al puerto, las unas buscando un último soplo con sus velas extendidas, las otras movidas por sus remos, cuyo golpe seco y rítmico se propagaba a lo lejos. 2 steamers pasaron arrojando chispas por su doble chimenea coronada de negra humareda, batiendo el agua con sus poderosas hélices, mientras que el volante de la máquina subía y bajaba, por cima del spardec, relinchando como un monstruo marino. A las 8. El conde de Artigas apareció en el puente, acompañado de un hombre de unos 50 años de edad, a quien dijo: «Ya es tiempo, Serko». «Voy a avisar a Spada», respondió Serko. El capitán se reunió a ellos. «Disponte a partir», le dijo el conde de Artigas. «Estamos dispuestos. Haz de modo que nadie pueda sospechar que Thomas Roth y su guardián han sido conducidos a bordo de la Eva, donde, por otra parte, no se les encontraría, aunque se viniera a buscarlos», añadió Serko encogiéndose de hombros y riendo. «De todos modos vale más no excitar sospechas», respondió el conde de Artigas. La embarcación esperaba. El capitán Spada y 5 hombres entraron en ella. 4 de ellos cogieron los remos. El quinto, el contramaestre Efrondat, que debía guardar la canoa, se puso al timón junto al capitán Spada. «Buena suerte, Spada», exclamó Serko sonriendo, «y trabaja sin ruido, como un amante que roba a su bella». «Sí, a menos que ese Gaidón». «Comprendido», respondió el capitán Spada. La canoa se puso en marcha, y los marineros la siguieron con la mirada hasta el momento en que desapareció en la oscuridad. Conviene advertir que mientras esperaba su regreso la Eva no hizo preparativo alguno para aparejar. Sin duda no contaba dejar el anclaje de New Berne después del rapto, y realmente no hubiera podido ganar la plena mar. No había ni un soplo de brisa, y la marea se dejaría sentir antes de media hora. Hasta varias millas del Neuce, anclada a 2 encabladuras de la cesta, la Eva hubiera podido acercarse más y encontrar 15 o 20 pies de fondo, lo que facilitaría el embarque al volver la canoa, pero el conde de Artigas tenía sus razones para no ordenar la ejecución de esta maniobra.
Franqueóse la distancia en algunos minutos y la canoa pasó sin ser vista. La ribera estaba desierta, y desierto también el camino, cubierto de grandes hayas, que llevaba al parque de Eald Full House. El arpeo enviado a la roca se agarró fuertemente. El capitán Spada y sus 4 hombres desembarcaron, y dejando al contramaestre, desaparecieron bajo la sombría bóveda de los árboles. Llegados ante el muro del parque, detúvose el capitán Spada, y sus hombres se colocaron a los lados de la puerta, después de la precaución tomada por el capitán Spada. No tenía más que introducir la llave en la cerradura y empujar la puerta, a menos que algún criado del establecimiento, notando que no estaba cerrada como de costumbre, hubiera corrido los cerrojos del interior. En este caso el rapto hubiera sido difícil, aun admitiendo que fuera posible escalar el muro. Antes de nada, el capitán escuchó desde fuera, ningún ruido en el parque, ningún movimiento en el cercado del pabellón 17, ni una hoja se movía en las ramas de las hayas que abrigaban el camino. Por todas partes el silencio del campo raso en una noche sin brisa. El capitán Spada sacó de su bolsillo la llave y la introdujo en la cerradura. Giró, y a una débil presión la puerta se abrió de fuera adentro. Las cosas seguían, pues, en el estado en que los visitantes de Eald Full House las habían dejado. El capitán Spada, después de asegurarse de que en las cercanías del pabellón no había nadie, entró. Sus hombres le siguieron. La puerta fue cerrada, pero sin llave, lo que permitía salir rápidamente fuera del parque. En aquella parte, cubierta de espesísimos árboles, la obscuridad era tan profunda, que hubiera sido difícil distinguir el pabellón, si en una de sus ventanas no brillara una luz vivísima. No había duda de que dicha ventana era la del cuarto que Tomás Roch y su guardián ocupaban, puesto que el último, ni de noche ni de día abandonaba al pensionista confiado a su vigilancia. Así es, que el capitán Spada esperó que le encontraría allí. Sus 4 hombres y él avanzaron prudentemente, evitando que el ruido de una piedra al recibir un choque, o el de una rama al ser aplastada, revelase su presencia. Así se aproximaron al pabellón, de manera de llegar a la puerta lateral, junto a la cual se veía la luz al través de las cortinas de la ventana. Pero si aquella puerta estaba cerrada, ¿cómo se penetraría en el cuarto de Tomás Roch? Esto es lo que debió de preguntarse el capitán Spada. Toda vez que no poseía una llave para abrirla, ¿no sería preciso romper uno de los vidrios de la ventana, hacer jugar la falleba, precipitarse en el cuarto, sorprender a Gaidón con una brusca agresión, impedir que pidiera auxilio? Efectivamente, ¿cómo proceder de otro modo? No obstante, este golpe de fuerza ofrecía algunos peligros de los que el capitán, hombre que comprendía que la astucia valía más que la violencia, se daba cuenta cabal, pero no había dónde elegir. Lo esencial, además, era apoderarse de Tomás Rochi. De Gaidón, si había medio, conforme a las intenciones del conde de Artigas, y era preciso conseguirlo a todo precio. Al llegar junto a la ventana, el capitán se alzó sobre la punta de sus pies, y por un intersticio de la cortina pudo abarcar el cuarto con su mirada. Gaidón estaba allí, junto a Tomás Roch, cuya crisis no había terminado desde la partida del conde de Artigas. Aquella crisis exigía cuidados especiales, que el guardián prodigaba al enfermo, siguiendo las indicaciones de un tercer personaje. Era este uno de los médicos de Eald Full House, enviado inmediatamente por el director al pabellón 17. Evidentemente la presencia de este médico complicaba la situación y hacía el rapto más difícil. Tomás Roch, vestido, estaba extendido en un sofá. En aquel instante parecía tranquilo. La crisis se apaciguaba poco a poco, e iba a ser seguida de algunas horas de sopor. En el momento en que el capitán Spada se había alzado sobre la punta de los pies para mirar por la ventana, el médico se disponía a retirarse. Prestando oído, pudo entender que afirmaba Gaidón que la noche pasaría sin que ocurriese novedad, y sin que él tuviese que intervenir por segunda vez. Después el médico se dirigió a la puerta, que, como hemos dicho, estaba junto a la ventana ante la que esperaban el capitán Spada y sus 4 hombres. De no ocultarse tras los macizos vecinos del pabellón, podían ser vistos, no solo por el doctor, sino también por el guardián, que se disponía a acompañarle. Antes que ambos aparecieran, el capitán Spada hizo una señal, y sus compañeros se dispersaron, mientras él bajaba al pie del muro. Por fortuna, la lámpara había quedado en la habitación, y los marineros de la Eva no corrían el riesgo de ser descubiertos por un rayo de luz. En el momento de despedirse de Gaidón, el médico se detuvo en el primer escalón y dijo: «Este es uno de los ataques más rudos que nuestro enfermo ha sufrido.
Con 2 o 3 parecidos, perderá la poca razón que le queda. ¿Por qué el director no prohíbe a los visitantes la entrada en el pabellón 17? Dijo Gaidón. Nuestro pensionista se encuentra en el estado en que usted le ve por culpa de un señor conde de Artigas y por las cosas de que he hablado a Tomás Roch. Llamaré la atención del director sobre este punto, respondió el médico. Bajó la escalera, y Gaidón le acompañó hasta el paseo lateral, dejando entreabierta la puerta del pabellón. Cuando se alejaron unos 20 pasos, el capitán Spada se levantó, y sus hombres se le reunieron. No era preciso aprovechar aquella ocasión que el azar ofrecía para penetrar en el cuarto, apoderarse de Tomás Roch, sumido en un medio sueño, y llevársele antes de que Gaidón volviera. Pero el guardián no tardaría en volver, y al notar la desaparición de Tomás Roch se pondría en su busca, llamaría, daría la señal de alerta. El médico acudiría al momento. El personal de Health Full House se pondría en pie. El capitán Spada no tendría tiempo de llegar a la puerta del muro, de franquearla y cerrarla tras sí. Además, faltóle espacio para reflexionar en esto. Un ruido de pasos sobre la arena indicaba que Gaidón volvía al pabellón. Lo mejor era abalanzarse a él, ahogar sus gritos antes que pudiera dar la señal de alarma, ponerle en la imposibilidad de defenderse. Hecho esto, el capitán Spada procedería al rapto de Tomás Roch en condiciones más favorables, puesto que el desdichado loco no comprendería nada de lo que sucedía. Entretanto, Gaidón se dirigía hacia la escalera, pero en el momento en que ponía el pie en el primer escalón, los 4 marineros se arrojaron sobre él y le tendieron en tierra, sin haberle permitido lanzar un grito. Le amordazaron con un pañuelo, le vendaron los ojos y le ataron los brazos y las piernas tan fuertemente que ni moverse podía. 2 de los marineros permanecieron a su lado, mientras que el capitán Spada y los otros penetraban en el cuarto. Como pensaba el capitán, Tomás Roch se encontraba en tal estado que el ruido no le había sacado de su postración. Hallábase tendido en una silla larga, con los ojos cerrados, y a no ser por su respiración fuerte, se le hubiera creído muerto. No se creyó preciso ni atarle ni amordazarle. Bastaba con que 2 hombres le cogiesen, el uno por los pies y el otro por la cabeza, y le condujeran a la embarcación guardada por el contramaestre de la goleta. Esto se hizo en un instante. Después el capitán Spada abandonó el cuarto, no sin haber apagado la lámpara y vuelto a cerrar la puerta. De este modo era presumible que el rapto no fuera descubierto hasta el siguiente día, en las primeras horas de la mañana lo más pronto. La misma maniobra para el transporte de Gaidón, que no ofreció ninguna dificultad. Los otros 2 hombres le levantaron, y bajando por el jardín, se dirigieron al muro. En esta parte del parque siempre desierta, la obscuridad era más profunda. No se veía más que las luces de los barcos y de los otros pabellones de Health Full House. El capitán Spada llegó a la puerta y la abrió. Franquearonla primero los 2 hombres que llevaban al guardián. Tomás Roch salió enseguida en brazos de los otros. Después pasó el capitán Spada, volviendo a cerrar la puerta con la llave, que se proponía arrojar al Neuz en cuanto estuvieran en la Eva. En el camino a nadie encontraron. En 20 pasos estuvieron cerca del contramaestre, que aguardaba sentado contra el talud. Tomás Roch y Gaidón fueron colocados en la proa de la canoa, en la que el capitán y su gente tomaron asiento enseguida. Envía el arpeo y deprisa mandó el capitán al contramaestre. Ejecutó este la orden, y se embarcó a su vez. 4 remos golpearon el agua, y la embarcación se dirigió hacia la goleta. El fuego del mástil de mesana indicaba el sitio donde estaba anclada. 2 minutos después la canoa se encontraba junto a la Eva. El conde de Artigas estaba apoyado en el empalletado junto a la escala. ¿Está hecho, Spada?, preguntó. Está hecho. Los dos, el guardián y el guardado. ¿Nadie sospecha nada en Health Full House? Nadie. No era presumible que Gaidón, que tenía las orejas y los ojos cubiertos por la venda, pudiera reconocer la voz del conde de Artigas y del capitán Spada. Conviene advertir que ni Tomás Roch ni él fueron izados inmediatamente a bordo de la goleta. Pasó media hora antes que Gaidón, que había conservado toda su sangre fría, cogido de nuevo, sintiese que le levantaban y le bajaban después al fondo de la cala. El rapto estaba hecho. Parecía que la Eva no tenía ya que hacer más sino levar anclas y atravesar el Pamplico Sound para ganar la alta mar. Sin embargo, no se efectuó ninguna de las maniobras propias para aparejar un barco. No era, sin embargo, peligroso permanecer en aquel sitio después del doble rapto efectuado durante la noche. Tenía el conde de Artigas tan bien ocultos a sus prisioneros para que no pudieran ser
descubierto si la Eva, cuya presencia en las cercanías de Guildford debía parecer sospechosa, recibía la visita de los agentes de New Berne, fuera lo que fuera, 1 hora después del regreso de la embarcación excepto los hombres del cuarto, la tripulación en su puesto. El conde de Artigas, Cerco y el capitán Espada, en sus camarotes, dormían, a bordo de la goleta, inmóvil en las tranquilas aguas del Neuce. La goleta Eva. Hasta el segundo día, y sin gran apresuramiento, no se comenzaron en la Eva los preparativos de marcha. Desde la extremidad del muelle de New Berne púdose ver que después de hacer la limpieza del puente, la tripulación sacaba las velas de sus cubiertas bajo la dirección del contramaestre. Efrondat largaba los rizos, aparejaba las drizas, izaba los botes, todo lo cual indicaba una partida inmediata. A las 8 de la mañana, el conde de Artigas no había aún aparecido. Su compañero, el ingeniero Cerco, así se le llamaba a bordo, no había tampoco abandonado su camarote. Respecto al capitán Espada, ocupábase en dar diversas órdenes a los marineros para la próxima partida. La Eva era un yate hecho indudablemente para la carrera, aunque jamás hubiera figurado en los matches del América del Norte, ni en los del Reino Unido. Su obra muerta elevada, su velamen, la longitud de las vergas, su cala, que le aseguraba una gran estabilidad, su forma, larga en la proa, fina en la popa, sus líneas de agua, admirablemente dibujadas, todo denotaba un navío muy rápido, muy marino, y capaz para mantenerse en el tiempo peor. En efecto, con fuerte brisa, la goleta Eva podía fácilmente andar 12 millas por hora. Verdad es que los barcos veleros están siempre sometidos a las variaciones atmosféricas y en tiempo de calma tienen que someterse a la estabilidad. Así es que por más que posean cualidades náuticas superiores a los de los steam yates, no tienen jamás la garantía de marcha que da el vapor a estos últimos. Parece, pues, que la superioridad pertenece al navío que reúne las ventajas de la vela y de la hélice. Pero sin duda no era esta la opinión del conde de Artigas, puesto que se contentaba con una goleta para sus excursiones marítimas hasta cuando franqueaba los límites del Atlántico. Aquella mañana la brisa ligera soplaba del oeste. La Eva sería pues favorecida primero para salir del Neuce y después para tocar, al través del Pamplico Sound, en uno de esos golfos pequeños, especie de estrechos, que establecen la comunicación entre el lago y la alta mar. 2 horas después la Eva se balanceaba aún, sujeta a sus anclas cuyas cadenas comenzaron a estirarse con la marea baja. La goleta presentaba su proa a la embocadura del Neuce. La boya que la víspera flotaba a babor debía haber sido levantada durante la noche, pues no se la veía. De pronto oyóse un cañonazo a 1 milla de distancia. Una ligera humareda coronó las baterías de la costa. Respondieron algunas detonaciones, lanzadas por las piezas escalonadas en las islas. En este momento el conde de Artigas y el ingeniero Cerco aparecieron sobre el puente. El capitán Espada se acercó a ellos. Un cañonazo, dijo. Le esperábamos, respondió Cerco encogiéndose ligeramente de hombros. Esto indica que nuestra operación ha sido descubierta en Guildford, dijo el capitán Espada. Seguramente, respondió el ingeniero Cerco, y esos cañonazos significan la orden de cerrar los pasos. ¿Y qué puede importarnos?, dijo tranquilamente el conde de Artigas. Nada, respondió Cerco. El capitán Espada tenía razón para decir que en aquel momento la desaparición de Tomás Roch y de su guardián era conocida por el personal de Guildford. Efectivamente, cuando por la mañana fue el médico al pabellón 17 Pascales a hacer su acostumbrada visita, encontró el cuarto vacío. Prevenido del doble rapto, el director ordenó algunas pesquisas en el interior del cercado, que dieron por resultado hacer ver que la puerta del muro estaba cerrada con llave, y que ésta no estaba en la cerradura, y además que los cerrojos habían sido descorridos. No cabía duda que el rapto se había efectuado por aquel sitio, durante la noche. ¿A quién debía atribuírsele el hecho? Imposible establecer una presunción, ni sospechar de nadie. Lo único que se sabía era que a las 7:30 de la tarde uno de los médicos del establecimiento había ido a visitar a Tomás Roch, víctima de una crisis violenta, después de haberle prestado sus cuidados y dejándole en una situación que le imposibilitaba de tener la conciencia de sus actos. El médico había abandonado el pabellón 17, siendo acompañado por el guardián Gaydon hasta el término de un paseo lateral. ¿Qué había sucedido después? Se ignoraba. La noticia de aquel rapto fue enviada telegráficamente a New Berne, y de aquí a Raleigh. Por despacho, el gobernador de la Carolina del Norte ordenó asimismo no dejar salir ningún navío del
Pamplico Sound sin haber sido antes objeto de una visita minuciosa. Otro despacho previno al crucero de estación, el Falcón, prestarse a la ejecución de estas medidas. Al mismo tiempo dictáronse severas disposiciones para que se vigilasen las ciudades y el campo de toda la provincia. A consecuencia de todo esto, el conde de Artigas pudo ver, a 2 millas al este, que el Falcón hacía sus preparativos para aparejar. Durante el tiempo que le sería preciso para ponerse en presión, la goleta hubiera podido ponerse en camino sin temor de ser perseguida durante 1 hora por lo menos. ¿Levamos anclas?, preguntó el capitán Espada. Sí, puesto que el viento es bueno, pero sin que se note prisa alguna, respondió el conde de Artigas. Es verdad, añadió el ingeniero Serko, los pasos del Pamplico Sound deben estar vigilados ahora y ningún navío podrá ganar el mar sin recibir la visita de gentes tan curiosas como indiscretas. Aparejemos, ordenó el conde de Artigas. Cuando los oficiales del crucero o los agentes de la aduana registren la EVA, se levantará para ella la prohibición, y mucho me asombraría el que no se la concediere libre pasaje, con 1000 excusas y deseos de viaje feliz y de próximo regreso, respondió el ingeniero Serko, que terminó su frase con una prolongada risa. Cuando la noticia fue conocida en New Berne, las autoridades se preguntaron primeramente si se trataba de una fuga o de un rapto de Tomás Rocci, su guardián. Como la fuga no hubiera podido efectuarse sin la complicidad de Gaidón, fue desechada esta idea. En opinión del director y de la administración, la conducta de Gaidón no podía prestarse a sospecha alguna. Tratábase, pues, de un rapto, y puede imaginarse el efecto que el caso produciría en la ciudad, como el inventor francés, tan severamente guardado, había desaparecido, y con él el secreto de aquel fulgurador, del que nadie hasta entonces había podido hacerse dueño. ¿Acaso el suceso no traería gravísimas consecuencias? ¿No estaba definitivamente perdido para América el descubrimiento del nuevo aparato de guerra? Suponiendo que el golpe hubiera sido dado en provecho de otra nación, ¿no obtendría esta de Tomás Roch lo que el gobierno federal no había podido conseguir? ¿Y cómo suponer que los autores del rapto hubiesen procedido por cuenta de un simple particular? En consecuencia, las medidas más rigurosas se extendieron a los diversos condados de la Carolina del Norte. Organizóse una vigilancia especial por las calles, por los railroads, por las casas de las ciudades y del campo. Respecto al mar, iba a ser cerrado por todo el litoral, desde Wilmington hasta Norfolk. Ningún barco sería exceptuado de la visita de los oficiales o agentes, y debía ser detenido al menor indicio de sospecha. No solamente el Falcón hacía sus preparativos para aparejar, sino que algunos steam launches de reserva en las aguas del Pamplico Sound disponíanse a recorrerlo en todos sentidos, para registrar, hasta el fondo de la cala, navíos de comercio, navíos de recreo, barcos de pesca, tanto los que permanecían allí como los que se disponían a marchar, y entretanto, la goleta Eva preparábase a levar anclas. No parecía que el conde de Artigas se preocupara poco ni mucho de las precauciones ordenadas por la administración, ni de las eventualidades a que se vería expuesto si encontraban a Tomás Roch a bordo de la goleta. Hacia las 9 terminaron los últimos preparativos. La tripulación de la goleta dio vueltas al cabestrante, subieron las cadenas al través de los escobenes, y en el momento en que las anclas estaban a pico, las velas fueron rápidamente desplegadas. Algunos instantes después, bajo sus 2 focos, su trinquete y su mesana, su gravela y sus flechas, la Eva puso el cabo al este, a fin de doblar la ribera izquierda del Neuce. A 25 kilómetros de New Berne el río forma un brusco codo, y en una extensión casi igual sube al noroeste. Después de pasar ante Croatán y Havelock, la Eva tocó en el ángulo y siguió en dirección norte. Eran las 11 cuando, favorecida por el viento, y sin haber encontrado ni al crucero ni a los steam launches, llegó a la punta de la isla Sivan, más allá de la cual se desarrolla el Pamplico Sound. Esta vasta superficie líquida mide unos 100 kilómetros desde la isla Sivan a la isla Roadoque. Por la parte del mar vese un montón de largas y estrechas islas, a modo de diques naturales, que corren de sur a norte, desde el cabo Lookout hasta el cabo Hatteras, y desde este al cabo Henry, a la altura de la ciudad de Norfolk, situada en el estado de Virginia, limítrofe de la Carolina del Norte. El Pamplico Sound está alumbrado por multitud de faros dispuestos sobre las islas o islotes, de forma de hacer posible la navegación durante la noche. De aquí gran facilidad para los barcos que buscan abrigo contra las olas del Atlántico, y que tienen la
Seguridad de encontrar en los puntos referidos buen sitio para anclar. Varios pasos establecen la comunicación entre el Pamplico Sound y el Océano Atlántico. Un poco más allá de los faros de la isla Sivan se abren el Ocracoke Inlet, pasado la Teras Inlet, y a más altura otros 3 que llevan los nombres de Loggerhead, New Inlet y Oregon. De esta disposición resulta que, siendo el Ocracoke el paso que se presentaba a la goleta, ésta iría por él a fin de no cambiar sus amuras. Cierto que el Falcón vigilaba aquella parte del Pamplico Sound, visitando los barcos de comercio y de pesca que se disponían a salir. Y realmente entonces, efecto de las órdenes recibidas de la administración, cada golfo era vigilado por navíos del Estado, sin hablar de las baterías. Llegada al través de Ocracoke Inlet, no pretendió la EVA aproximarse ni tampoco evitar las chalupas de vapor que evolucionaban en el Pamplico Sound. Parecía que aquel yate de recreo no quería otra cosa sino dar un paseo matinal. Continuó su marcha tranquila hacia el estrecho de Ateras. Por este paso, sin duda, y por razones que él conocía, el conde de Artigas tenía la intención de salir, pues su goleta tomó dicha dirección. Hasta este momento la EVA no había sido abordada ni por los agentes de las aduanas, ni por los oficiales del crucero, aunque ella nada hubiera hecho para ocultarse. Por otra parte, ¿cómo llegaría a engañar su vigilancia? ¿Consentiría la autoridad, por privilegio especial, en evitarle la molestia de una visita? ¿Se estimaría al conde de Artigas como tan elevado personaje que no se intentara detener su navegación, aunque solo fuera por una hora? Esto hubiera sido inverosímil, puesto que aunque se le tenía por un extranjero que llevaba la vida de los favorecidos por la fortuna, nadie sabía, en suma, ni quién era, ni de dónde venía, ni a dónde iba. La goleta continuó su camino con paso rápido y gracioso por las tranquilas aguas del Pamplico Sound. Su pabellón, una media luna en oro con mancha roja en un ángulo, flotaba bajo el soplo de la brisa. El conde de Artigas estaba sentado en la proa, en uno de esos sillones de mimbres muy usados a bordo de los barcos de recreo. El ingeniero Serko y el capitán Espada hablaban con él. ¿No se apresuran a honrarnos con su saludo los señores oficiales de la Marina Federal?, hizo observar el ingeniero Serko. Que vengan a bordo cuando quieran, respondió el conde de Artigas con la más completa indiferencia. Sin duda aguardan a la EVA, a la entrada del Golfo de Ateras, observó el capitán Espada. Que la esperen, concluyó el rico Yatzman, y cayó en la flemática despreocupación que le era habitual. Por lo demás, podía creerse que la hipótesis del capitán Espada se realizaría, pues era visible que la EVA se dirigía hacia el golfo indicado. Si el Falcón no se acercaba ahora a ella, lo haría, ciertamente, cuando se presentara la entrada del paso. En este sitio seríale imposible librarse de la visita prescrita si quería salir del Pamplico Sound para ganar la alta mar. Por lo demás, no parecía que quisiera evitarlo. Estaban, pues, Tomás Roche y Gaidón tan bien ocultos que los agentes del Estado no podrían descubrirlos. Así debía suponerse, pero tal vez el conde de Artigas hubiera tenido menos confianza de haber sabido que la EVA había sido señalada de una manera especial al crucero y a las chalupas de la aduana. Nada de extraño tenía esto. La ida del extranjero a Heald Fullow se había llamado la atención sobre Realmente, el director no podía haber tenido razón alguna para sospechar los móviles de su visita. No obstante, algunas horas después de su partida, el pensionista y su guardián habían sido objeto de un rapto, y nadie había sido recibido en el pabellón 17, ni se había puesto en relación con Tomás Roche. Despertáronse, pues, las sospechas, y la administración se preguntó si no andaría en el negocio la mano de aquel personaje. Observado el lugar y reconocidos los alrededores del pabellón, no había podido el compañero del conde de Artigas descorrer los cerrojos de la puerta, quitar la llave y, llegada la noche, entrar en el interior del parque y proceder al rapto en condiciones relativamente fáciles, puesto que la goleta EVA estaba anclada a 2 o 3 encabladuras de la muralla. Estas suposiciones, que ni el director ni el personal del establecimiento habían hecho al principio, crecieron cuando se vio que la goleta levaba anclas y maniobraba para ganar uno de los pasos del Pamplico Sound. Las autoridades de New Berne dieron, pues, orden al crucero Falcón y a las embarcaciones de vapor de la aduana para que siguieran a la goleta EVA y para detenerla antes de que franquease uno de los pagos, siendo sometida a un minucioso registro. Se la concedería la libre plática mientras no se adquiriese la seguridad de que ni Gaidón ni Tomás Roche iban a bordo de ella.
Seguramente el conde de Artigas no sospechaba que su yate había sido señalado especialmente a los oficiales y a los agentes, pero aun sabiéndolo, ¿le hubiera preocupado esto a aquel hombre de tan soberbio desdén y altivez? A las 3 de la tarde, la goleta, que estaba a menos de 1 milla del paso Teateras, maniobró para conservarse en el punto medio del paso. Después de haber visitado algunas barcas de pesca, el Falcón la esperaba en la entrada del sitio indicado. Según todas las probabilidades, la Eva no tenía la pretensión de pasar inadvertida ni de forzar la vela para sustraerse a las formalidades que concernían a todos los navíos del Pamplico Sound. Simple velero no hubiera podido escapar a la persecución de un barco de guerra, y si la goleta no obedecía la orden de ponerse al pairo, 1 o 2 proyectiles hubieranla obligado a ello. En aquel momento, una barca que conducía 2 oficiales y 10 marineros se destacó del crucero y maniobró para cortar el paso a la Eva. El conde de Artigas, desde el sitio que ocupaba, en la popa, miró despreocupadamente aquella operación, después de haber encendido un cigarro habano. Cuando la barca estuvo a media encabladura, uno de los hombres se levantó y agitó un pabellón. Señal de parada, dijo Serko. Efectivamente, respondió el conde de Artigas. Se nos da orden de esperar. Esperemos. El capitán Espada tomó enseguida sus disposiciones para ponerse al pairo. El trinquete fue atravesado, lo mismo que la cangreja y los foques, mientras que el punto de la mesana era levantado. La goleta no tardó en quedar inmóvil, no experimentando más que la acción de la marea descendente, que derivaba hacia el paso. Con algunos golpes de remo, la chalupa del Falcón estuvo junto a la Eva. Un bichero la enganchó a los obenques del palo mayor. Fue echada a la escala y 2 oficiales seguidos de 8 hombres subieron al puente. Los otros 2 marineros quedaron al cuidado de la canoa. La tripulación de la goleta se alineó en buen orden en la proa. El oficial superior en grado avanzó hacia el propietario de la Eva, que acababa de levantarse para saludarle, y aquí el diálogo que se cruzó entre ellos. Esta goleta pertenece al conde de Artigas, ante el que tengo el honor de encontrarme. Sí, señor. Se llama Eva, la manda el capitán Espada. Su nacionalidad, indomalaya. El oficial miró el pabellón de la goleta mientras el conde de Artigas añadía: ¿Puedo saber por qué motivo tengo el placer de verle a usted a bordo de mi goleta? Se ha dado orden, respondió el oficial, de visitar todos los navíos que estén anclados en este momento en el Pamplico Sound o que quieran salir de No creyó que debía añadir que la goleta Eva debía ser especialmente sometida a estas pesquisas. Supongo, añadió el oficial, que el señor conde no tendrá la intención de oponerse. De ninguna manera, respondió el conde de Artigas. Desde la punta de los mástiles al fondo de la cala, mi goleta está a su disposición. Únicamente tengo curiosidad de conocer el motivo por el que todos los barcos que se encuentran hoy en el Pamplico Sound están sujetos a estas formalidades. No hay razón para ocultárselo a usted, señor conde, respondió el oficial. El gobernador de la Carolina acaba de tener noticia de un rapto efectuado en Healthful y la administración quiere asegurarse de que las personas que han sido objeto de él no han sido embarcadas durante la noche. ¿Es posible?, dijo el conde de Artigas fingiendo gran sorpresa. ¿Y cuáles son las personas que han desaparecido de Healthful? Un inventor, un loco, que ha sido víctima de este atentado con su guardián. ¿Un loco? Se tratará, por casualidad, del francés Thomas Roch. Del mismo, ese Thomas Roch al que yo he visto ayer en mi visita al establecimiento, con el que he hablado en presencia del director, que ha sido víctima de una violenta crisis en el momento en que le dejábamos el capitán Espada y yo. El oficial observaba al extranjero con extrema atención, procurando sorprender algo sospechoso en su actitud o en sus palabras. Parece increíble, añadió el conde de Artigas, como si oyere por vez primera hablar del rapto de Healthful House. Caballero, continuó, comprendo la inquietud de la administración dada la personalidad de Tomás Roch, y apruebo las medidas que se han tomado. Inútil es afirmarle a usted que ni el inventor ni su guardián están a bordo de la Eva. Puede usted asegurarse de ello visitando la goleta tan minuciosamente como usted quiera. Capitán Espada, acompañe usted a estos señores. Dicho esto, y después de saludar fríamente al oficial del Falcón, el conde de Artigas volvió a sentarse en su sillón y colocó el cigarro entre sus labios. Los 2 oficiales y los 8 marineros, dirigidos por el capitán Espada, comenzaron al momento sus pesquisas. En primer lugar bajaron al salón de popa, lujosamente amueblado y lleno de objetos de arte y telas de gran precio.
Tanto este salón como los gabinetes contiguos y el camarote del conde de Artigas fueron registrados con la minuciosidad con que hubieran podido hacerlo los más prácticos agentes de policía. Ayudaba el capitán Spada a estas pesquisas, no queriendo que los oficiales pudieran conservar la menor duda respecto al propietario de la Eva. Pasóse después al comedor, ricamente adornado, registráronse los demás departamentos, incluso las cocinas, los camarotes del capitán Spada y del contramaestre, el puesto de la tripulación, sin que ni Tomás Roch ni su guardián fueran descubiertos. Solo restaban la cala y sus departamentos, que exigían una especial requisa. Levantadas las trampas, el capitán Spada encendió 2 faroles para facilitar la visita. La cala no contenía más que cajas de agua y provisiones de todas clases, barricas de vino, pipas de alcohol, cajas de ginebra y de whisky, toneles de cerveza, sacos de carbón, todo en abundancia, como si la goleta estuviera provista para un largo viaje. Marineros americanos lo inspeccionaron todo cuidadosamente sin que su trabajo diera resultado alguno. Evidentemente era una injusticia haber sospechado del conde de Artigas. 2 horas duró el registro. A las 5:30. Los oficiales y marineros del Falcón volvieron a subir al puente de la goleta con la absoluta certeza de que ni Tomás Roch ni su guardián estaban a bordo de la Eva en el interior. En el exterior visitaron todo hasta los botes. Nada hallaron. No tenían los 2 oficiales nada más que hacer sino despedirse del conde de Artigas, y se aproximaron a este. Usted nos excusará que le hayamos molestado, señor conde, dijo el oficial primero. Ustedes no podían dejar de cumplimentar las órdenes que han recibido, señores. No se trataba más que de una simple formalidad, creyó deber añadir el oficial. El conde de Artigas, con un ligero movimiento de cabeza, indicó que admitía la respuesta. Les aseguré a ustedes, señores, que nada tenía que ver en este suceso. No lo dudamos, señor conde, y solo nos queda volver a bordo de nuestra embarcación, como ustedes gusten. ¿Tiene ahora la goleta el paso libre? Seguramente. Pues hasta la vista, señores, hasta la vista. Soy un entusiasta de este litoral, y no tardaré en volver. Espero que a mi regreso habrán ustedes descubierto al autor de ese rapto y restituido a Tomás Rocha. Ealt Full House. De desear es que así suceda en interés de los Estados Unidos, y añadiré, en interés de la humanidad. Dichas estas palabras, los 2 oficiales saludaron cortésmente al conde de Artigas, que respondió con un ligero movimiento de cabeza. El capitán Spada los acompañó hasta la escala, y seguidos de sus marineros se embarcaron a fin de volver al crucero, que les esperaba 2 encabladuras del paso. A una señal del conde de Artigas, el capitán Spada dio orden para establecer el velamen en la forma que estaba antes de que la goleta se pusiera al pairo. La brisa había refrescado, y con rápida marcha la Eva se dirigió hacia el estrecho de Ateras. Media hora después, franqueado el paso, la Eva estaba en alta mar. Durante 1 hora mantúvose el cabo al este-nordeste, pero como sucede siempre, la brisa que venía de tierra no se dejaba sentir más que a algunas millas del litoral. La Eva, pues en calma, con las velas cayendo sobre los mástiles, quedó estacionaria en la superficie de un mar que no conmovía el menor soplo. Parecía que la goleta no podría continuar su camino en toda la noche. El capitán Spada había quedado en observación, en la proa. Desde que salieron del estrecho no cesaba de mirar, ya a babor, ya a estribor, como si procurase ver algún objeto flotando en aquellos parajes. Al fin gritó con voz fuerte: ¡a cargar todo! En ejecución de esta orden los marineros se apresuraron a largar las drizas, y las velas caídas fueron sujetas a las vergas, sin que se tuviera el cuidado de cubrirlas. Era, pues, la intención del conde de Artigas esperar en aquel sitio al alba y la brisa de la mañana, pero generalmente es raro que no se espere bajo las velas, a fin de utilizar los primeros soplos favorables. La canoa fue echada al mar, y el capitán Spada bajó a ella acompañado de un marinero, que la dirigió hacia un objeto que sobrenadaba algunos metros a babor. Este objeto era una pequeña boya, parecida a la que flotaba sobre las aguas del Neuce cuando la Eva se encontraba a algunas encabladuras de Ealt Full House. Quitada esta boya con la marra que estaba unida a ella, la canoa la transportó a la proa de la goleta. A la orden del contramaestre, un remolcador enviado de a bordo fue unido a la primera marra. Después el capitán Spada y el marinero subieron al puente de la goleta, a la que se izó la canoa. Casi enseguida la Eva, sin ayuda de las velas, tomó la dirección este con una velocidad que no
sería inferior a 10 millas. La noche había cerrado, y los faros del litoral americano desaparecieron bien pronto en las brumas del horizonte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido desde la agresión repentina de que he sido víctima a algunos pasos del pabellón 17? Yo acababa de separarme del doctor, iba a subir la escalera para volver al cuarto, cerrar la puerta e ir junto a Thomas Roch, cuando varios hombres se han lanzado sobre mí y me han arrojado al suelo. ¿Quiénes son? No he podido reconocerlos porque me vendaron los ojos. No pude pedir socorro porque me amordazaron. No pude resistir porque me ataron los brazos y las piernas. Después, en este estado, he sentido que me levantaban, que se me transportaba a una distancia de 100 pasos, que se me izaba, se me bajaba, se me depositaba. ¿Dónde? ¿Y de Thomas Roch qué ha sido? ¿Era de él de quien se deseaba apoderarse más que de mí? Hipótesis muy probable. Para todos, yo era solo el guardián Gaidón, no el ingeniero Simon Cart, cuya verdadera calidad y cuya nacionalidad jamás ha sospechado nadie. ¿Para qué apoderarse de un simple vigilante del hospital? Se ha querido, pues, efectuar el rapto del inventor francés, es indudable. ¿Se le ha arrancado de Ealt Fulgose con la esperanza de robarle su secreto? Pero razono dando como cierta la hipótesis de que Thomas Roch ha desaparecido conmigo. ¿Será verdad? Sí, debe serlo, no puedo dudarlo, no. Estoy entre malhechores que no hayan tenido más proyecto que el de robar, pues hubieran procedido de otra suerte, después de haberme puesto en la imposibilidad de llamar, y arrojado en un rincón del jardín, y robado a Thomas Roch, no me hubieran encerrado donde ahora estoy. ¿Dónde? Es la pregunta que me hago desde algunas horas y a la que no puedo contestar. Sea de ello lo que sea, heme lanzado a una aventura que terminará. ¿Cómo? Lo ignoro, no me atrevo a prever su desenlace. En todo caso, tengo la intención de fijar minuto por minuto en mi memoria todas sus circunstancias y después, si esto es posible, consignar por escrito mis impresiones cotidianas. ¿Quién sabe lo que el porvenir me reserva? Y si no, acabaré en las nuevas circunstancias en que debo estar por descubrir el secreto del fulgurador Roch. Si algún día estoy libre, es preciso que este secreto sea conocido y que se sepa también quién es el autor o los autores de este criminal atentado, cuyas consecuencias pueden ser de una gravedad terrible. Vuelvo sin cesar a esta pregunta en espera de que un incidente cualquiera me dé la respuesta. ¿Dónde estoy? Tomemos las cosas desde el principio. Después de haber sido transportado en brazos, fuera de Ealt Fulgose, he sentido que se me depositaba sin brusquedad en el banco de una embarcación que debía de ser de pequeñas dimensiones. Pienso que una canoa. Al primer balanceamiento ha seguido otro casi enseguida, por efecto sin duda del embarque de otra persona. Puedo dudar de que se trataba de Thomas Roch. Con él no se habrá tomado la precaución de amordazarle, de vendarle los ojos ni de atarle los brazos y las piernas. Debía de encontrarse, aún en un estado de postración que le impediría toda resistencia, toda conciencia del acto de que era objeto. La prueba es que he percibido el olor característico del éter, y antes de abandonar el pabellón 17, el doctor había administrado al enfermo algunas gotas de este líquido, y lo recuerdo bien, un poco de esta sustancia, tan pronta a volatilizarse, cayó sobre su traje cuando él se debatía en el paroxismo de su crisis. Nada de extraño hay en que este olor persistiera, y yo le he percibido. Thomas Roch estaba allí, a mi lado, y si yo hubiera tardado algunos minutos más en volver al pabellón, no le hubiera encontrado. Se me ocurre una idea. ¿Por qué ese conde de Artigas ha tenido el malaventurado deseo de visitar Ealt Fulgose? Si mi pensionista no le hubiera visto, nada hubiera ocurrido. El que le haya hablado de su invento ha determinado en Thomas Roch una crisis de extraordinaria violencia. El primer reproche debe dirigírsele al director, que no ha hecho caso de mis advertencias. Debí haberme escuchado, y no hubiera habido necesidad de avisar al médico, y la puerta del pabellón hubiera permanecido cerrada, y el golpe no se habría efectuado. Inútil es insistir sobre que el rapto se haya efectuado en provecho de uno de los estados del antiguo continente, o en provecho de un particular. Debo tener la seguridad de que nadie podrá conseguir lo que no he conseguido yo en 15 meses. En el grado de turbación intelectual a que ha llegado el inventor francés, toda tentativa para arrancarle su secreto será inútil. Realmente su estado no puede más que empeorar y hacerse absoluta su locura, hasta en aquello en que su razón ha permanecido intacta. En fin, ahora no se trata de Thomas Roch, sino de mí, y aquí lo que recuerdo.
Después de algunos balanceamientos bastante vivos, la canoa se ha puesto en movimiento impulsada por los remos. El trayecto ha durado muy poco. Se produjo un ligero choque. Seguramente después de haber chocado contra un navío se ha colocado en disposición de que la gente de ella pudiera embarcar en él. He oído ruido de órdenes dadas, de maniobras efectuadas. Al través de la venda que cubría mis oídos, he percibido confuso murmullo de voces, que ha durado 5 o 6 minutos. La única idea que ha venido a mi imaginación es la de que iba a ser transbordado de la canoa al barco, y que se me iba a encerrar en el fondo de la cala, hasta el momento en que el último estuviera en alta mar. Mientras éste navegara por las aguas del Pamplico Sound, era evidente que no se dejaría aparecer sobre el puente ni a Tomás Roch ni a su guardián. En efecto, siempre amordazado, me han cogido por los hombros y por las piernas. Mi impresión ha sido, no de que me subían, sino al contrario. Era para precipitarme en el agua con el objeto de desembarazarse de un testigo fastidioso. Al pensar esto me he estremecido de la cabeza a los pies. Instintivamente he hecho una larga aspiración, y mi pecho se ha llenado de ese aire que tal vez no tardaría en faltarme. Se me ha bajado con ciertas precauciones, a un piso sólido, que me ha producido la impresión de una frialdad metálica. Estaba extendido a lo largo, y con extrema sorpresa he notado que los lazos que me oprimían habían sido aflojados. El ruido de pasos no ha cesado en torno mío, y un instante después he percibido el de una puerta que se cerraba. Heme aquí, pues. ¿Dónde? Y en primer lugar, ¿estoy solo? Arranco la mordaza de mi boca y la venda de mis ojos. Todo está negro, profundamente negro. Ni el más débil rayo de claridad, ni aun esa vaga percepción de la luz que la pupila conserva en los cuartos herméticamente cerrados. Llamo varias veces. No obtengo respuesta. Mi voz se ahoga como si atravesase un sitio impropio para transmitir los sonidos. Aparte de esto, la atmósfera que respiro es cálida, pesada, y mis pulmones no van a poder seguir funcionando si no se renueva el aire. Extiendo los brazos, y he aquí lo que por el tacto puedo reconocer. Ocupo un departamento de paredes de palastro, que no mide más de unos 3 o 4 metros cúbicos. Cuando paso mi mano por dichas paredes, noto que están llenas de pernos, como los tabiques, que no hacen agua de un navío. Respecto a aberturas, me parece que sobre una de las paredes se dibuja el marco de una puerta cuyas bisagras solo salen algunos centímetros. Esta puerta debe de abrirse de fuera adentro, y por ella sin duda se me ha introducido en el interior de este estrecho compartimiento. Apoyo la oreja contra la puerta, y no percibo ruido alguno. El silencio es tan absoluto como la obscuridad, silencio turbado únicamente cuando me muevo por la sonoridad del piso metálico. Ninguno de esos rumores sordos que reinan a bordo de los navíos, ni el vago frotamiento de la corriente en el casco, ni el murmullo del mar. Nada tampoco del balanceo de un barco, que hubiera debido producirse, pues en el Neuce la marea determina siempre un movimiento ondulatorio muy sensible. Pero, en realidad, ¿este departamento en el que estoy aprisionado pertenece a un navío? ¿Puedo afirmar que flote en la superficie de las aguas del Neuce, aunque haya sido transportado por una embarcación cuyo trayecto no ha durado más que un momento? ¿Por qué esta canoa, en vez de reunirse a un barco que la esperase al pie de Heald Full Gouse, no ha podido ir a otro punto cualquiera de la ribera? En este caso, ¿no sería posible que yo estuviera en tierra, encerrado en el fondo de una cueva? Esto explicaría la inmovilidad completa de este compartimiento. ¿Verdad que hay estos tabiques metálicos, este palastro claveteado, y también este vago olor salino sui generis, del que está impregnado generalmente el interior de los navíos, y sobre la naturaleza del cual yo no puedo engañarme? Un espacio de tiempo que estimo en 4 horas ha transcurrido desde mi encarcelación. Debe de ser cerca de la medianoche. ¿Voy a permanecer aquí hasta la mañana? Es una fortuna que haya comido a las 6 siguiendo los reglamentos de Heald Full Gouse. No siento hambre, y más bien experimento un fuerte deseo de dormir. Sin embargo, espero que tendré la energía para resistir el sueño. Me dejaré vencer por él. Es preciso que procure enterarme de algo de lo que pasa afuera, de que ni el sonido ni la luz penetran en esta caja de metal. Esperemos. Llegará a mí algún ruido, por débil que sea. En el sentido del oído se reconcentra todo mi poder vital. Y además, espío siempre en caso de que no esté en tierra firme un movimiento, una oscilación que al cabo han de sentirse. Admitiendo que el barco esté aún sujeto sus anclas, no puede tardar en aparejar, entonces no comprenderé por qué se nos ha raptado a Tomás Roch y a mí.
Al fin, esto no es una ilusión. Siento un ligero balanceo que me da la certeza de que no estoy en tierra, por más que sea poco sensible, sin un choque, sin golpe alguno. Reflexionemos con sangre fría. Yo estoy a bordo de uno de esos navíos anclados en la embocadura del Neuce y que espera el resultado del rapto. La canoa me ha traído a él, pero lo repito, no he experimentado la sensación de que se me izaba. He sido introducido al través de una tronera abierta en el casco. Después de todo, poco importa que se me haya o no bajado al fondo de la cala, estoy en un aparato flotante y moviente. Sin duda pronto se me devolverá la libertad, lo mismo que a Thomas Roch, en el supuesto de que se le haya encerrado tan cuidadosamente como a mí. Por libertad entiendo ir y venir a mis anchas por el puente de este barco, pero esto no sucederá antes de algunas horas para que no seamos vistos. No respiraremos, pues, el aire libre hasta que el barco esté en alta mar. Si es un barco de vela, tendrá que esperar a que la brisa sople, esa brisa que viene de tierra al amanecer y favorece la navegación por el Pamplico Sound. ¿Verdad que si se trata de un barco de vapor, a bordo de un steamer se propagan inevitablemente las emanaciones del aceite, de las grasas, los olores escapados de los hornos, que hubieran llegado hasta mí, y además habría sentido los movimientos de la hélice, las trepidaciones de las máquinas, los golpes de los pistones? En resumen, lo mejor es armarse de paciencia. Mañana seré sacado de este agujero. Además, aunque no se me dé la libertad, se me traerá algún alimento, pues no hay razón para que se pretenda dejar que muera de hambre. Hubiera sido más sencillo enviarme al fondo del río en vez de embarcarme. Una vez en alta mar, ¿qué pueden temer de mí? Mi voz no sería oída, mis reclamaciones serían inútiles, mis recriminaciones más inútiles todavía. Además, ¿qué soy yo para los autores de este atentado? Un simple vigilante de hospital, un gaidón sin importancia. Es a Thomas Roch a quien ellos han querido tener en su poder. Yo he sido cogido por casualidad, porque volvía al pabellón en aquel instante. En todo caso, llegue lo que llegue, sean las gentes que han dirigido este asunto, a cualquier lugar que me lleven, yo sigo en mi resolución de continuar representando mi papel de vigilante. Nadie sospechará que bajo Gaidón se oculta el ingeniero Simon Hart. Esto tiene dos ventajas. Primera, que no se desconfiará de mí, y además que tal vez podré penetrar los misterios de esta maquinación y aprovecharme de ellos si consigo huir. ¿Dónde me lleva el pensamiento? Antes de procurar mi huida esperemos llegar a mi destino. Entonces será tiempo de pensar en la fuga, si se presenta favorable ocasión. Lo esencial es que no se sepa quién soy, y no se sabrá. Ahora tengo la absoluta seguridad de que navegamos. Sin embargo, vuelvo a mi primera idea. El navío que nos lleva no es un steamer, ni debe de ser tampoco un velero. Es sin duda arrastrado por un poderoso aparato de locomoción. ¿Cómo no oigo ese ruido especial de las máquinas de vapor, cuando ponen en movimiento las hélices o las ruedas? ¿Cómo este navío no se conmueve bajo el vaivén de los pistones en los cilindros? Se trata más bien de un movimiento continuo, irregular, una especie de rotación directa que se comunica al propulsor, cualquiera que éste sea. No cabe error. El barco es movido por un mecanismo particular. COE. Se tratará de una de esas turbinas de las que se habla desde hace tiempo y que en el interior de un tubo sumergido reemplazan las hélices, utilizando mejor que estas la resistencia del agua o imprimiendo una velocidad más considerable. De aquí a algunas horas yo sabré a qué atenerme. Sobre este género de navegación, que parece efectuarse en un medio perfectamente homogéneo, por lo demás efecto no menos extraordinario, el balanceo no es sensible. No se comprende que el Pamplico Sound esté tan tranquilo. Solo las corrientes de la marea que sube y baja bastan de ordinario para turbar su superficie. Verdad es que tal vez se aguanta la marea en este momento, y me acuerdo bien la brisa de tierra había caído ayer con la noche. No importa. Esto me parece inexplicable, pues un barco movido por un propulsor, cualquiera que sea su velocidad, experimenta siempre oscilaciones, de las que no noto indicio alguno. He aquí de qué obsesiones está ahora llena mi cabeza. A pesar de mi gran deseo de dormir, a pesar de la laxitud que se apodera de mí en medio de esta atmósfera sofocante, he resuelto no dejarme vencer por el sueño. Velaré hasta el día, y no será día para mí hasta el instante en que este departamento se inunde en la luz exterior, y tal vez no bastará que la puerta se abra, será preciso que se me saque de este agujero y se me conduzca al puente. Me echo en uno de los ángulos que forman las paredes, pues carezco de banco en que sentarme.
pero como mis párpados se cierran a pesar mío, como me siento víctima de una especie de somnolencia, me levanto. La cólera se apodera de mí. Golpeo las paredes. Llamo. En vano. Mis manos chocan contra el palastro, y mis gritos no hacen que acuda nadie. Esto es indigno de mí. He prometido contenerme, y pierdo la posesión de mí mismo, y me conduzco como un niño. Es evidente que la falta de balanceo prueba que el navío no ha llegado a alta mar. ¿Acaso, en vez de atravesar el Pamplico Sound, habrá remontado el curso del Neuce? ¿Con qué objeto iría a los territorios del condado? Si Thomas Roch ha sido robado de Healthful-House, es porque sus raptores tienen la intención de llevarle fuera de los Estados Unidos, probablemente a alguna isla lejana del Atlántico o a algún punto cualquiera del antiguo continente. Así es que nuestro barco no remonta el Neuce. Estamos en las aguas del Pamplico Sound, que debe de estar en calma, pero cuando el navío llegue a alta mar no podrá escapar a las oscilaciones de las olas que aún después de caer la brisa se dejan sentir en los barcos de regular tonelaje, a menos de estar a bordo de un crucero o de un acorazado, lo que no creo. En este momento, no me engaño. Oigo en el interior ruido de pasos por la parte de la pared en que está la puerta. Sin duda son hombres de la tripulación. ¿Se abrirá al fin esta puerta? Escucho, oigo ruido de voces, pero no puedo comprender lo que dicen. Se sirven de una lengua que me es desconocida. Llamo, Ito. No responden. No hay más recurso que esperar, esperar y esperar. Me repito esta palabra, que golpea en mi cabeza como el badajo de una campana. Procuremos calcular el tiempo que ha transcurrido. No puedo evaluarlo en menos de 4 o 5 horas, desde que el navío se ha puesto en marcha. En mi opinión, debe de haber pasado la medianoche. Desgraciadamente, en medio de esta profunda obscuridad, mi reloj no puede servirme. Si navegamos desde hace 5 horas el barco debe de estar actualmente fuera del Pamplico Sound, ya haya salido por Ocracoke Inlet o por Hatteras Inlet. Pienso que estará en plena mar por lo menos una buena milla. Y sin embargo, no hay el menor balanceo. Esto es lo inexplicable, lo inverosímil. ¿Me habré engañado? ¿Habré sido juguete de una ilusión? ¿Estoy encerrado en el fondo de la cala de un navío en marcha? Ha transcurrido 1 hora, y de repente las trepidaciones de la máquina han cesado. Me doy perfecta cuenta de la inmovilidad del navío que me lleva. ¿He llegado a mi destino? En este caso no podría ser otro que alguno de los puertos del litoral, al norte o al sur de Pamplico Sound. Pero ¿cómo es posible que Thomas Roch sea llevado a tierra firme? El rapto no podría tardar en ser conocido, y sus autores se expondrían a ser descubiertos en uno de los puertos de la Unión. Además, si el barco está anclado, yo voy a oír el ruido de las cadenas, y al venir él al ancla se producirá una sacudida. Esto no tardará más que unos minutos. Espero, escucho, nada, un pesado o inquietante silencio reina a bordo. Es para dudar de que haya en el navío otros seres vivos, excepción mía. Al presente me siento invadir por una laxitud extraordinaria. La atmósfera está viciada, me falta la respiración, mi pecho se ahoga bajo un peso del que no puedo librarme. Quiero resistir, es imposible. He debido extenderme en un rincón y desembarazarme en parte de mi ropa. Tan elevada es la temperatura. Mis párpados se entornan, se cierran, y caigo en una postración que va a sumergirme en un pesado irresistible sueño. ¿Cuánto tiempo he dormido? Lo ignoro. ¿Es de noche? ¿Es de día? No lo podría decir. Pero, en primer lugar, observo que mi respiración es más fácil. Ahora mis pulmones se llenan de un aire que no está envenenado de ácido carbónico. ¿Es que se ha renovado el aire mientras yo dormía? ¿Ha sido abierto el compartimiento? ¿Ha entrado alguien? Tengo la prueba. Por casualidad, mi mano acaba de coger una vasija llena de un líquido. La llevo a mis labios que abrasan, pues la sed me ha atormentado mucho, hasta el punto que me contentaría con agua salobre. Esto es cerveza, una cerveza de buena calidad, que me refresca y me reanima. Pero si no se me ha condenado a morir de sed, ¿se me ha condenado a morir de hambre? En uno de los rincones se ha depositado un cesto que contiene pan y carne fría. Yo como ávidamente, y poco a poco recobro las fuerzas. Decididamente, no estoy tan abandonado como fuera de temer. Han entrado en este oscuro agujero, y por la puerta ha penetrado algo de oxígeno sin lo que me hubiera asfixiado. Después han puesto a mi disposición con qué calmar la sed y el hambre, hasta el momento en que me vea libre. ¿Cuánto durará aún mi encarcelamiento? ¿Días? ¿Horas? Por lo demás, no me es posible calcular el tiempo.
que ha transcurrido durante mi sueño, ni saber aproximadamente la hora que es. Había tenido cuidado de dar cuerda a mi reloj, pero no es de repetición, tal vez tactando las agujas. Sí, me parece que la pequeña está en las 8 de la mañana sin duda. De lo que estoy seguro es de que el navío no está en marcha. No se experimenta a bordo la más débil sacudida, lo que indica que el propulsor está en reposo. Entretanto pasan horas interminables y yo me pregunto si no esperarán a que llegue la noche para entrar de nuevo en mi prisión, a fin de renovar el aire, como lo han hecho durante mi sueño, y traerme más provisiones. Querrán aprovecharse de mi sueño. Esta vez estoy resuelto. Resistiré, y hasta fingiré que duermo, y cualquiera que sea la persona que entre, yo sabré obligarla a que me responda. En el puente, heme aquí al aire libre, que respiro a plenos pulmones. Al fin me han sacado de aquella caja asfixiante, y me han subido al puente del navío. En primer lugar, recorriendo el horizonte con la mirada, no he visto tierra alguna, nada más que la línea circular que limita el mar y el cielo. No hay ni señales de continente al oeste, por la parte en que el litoral de la América del Norte se desarrolla en una extensión de millares de millas. En este momento el sol está en su declive, y no envía más que rayos oblicuos a la superficie del océano. Deben de ser las 6 de la tarde. Consulto mi reloj. Las 6:13. He aquí lo que ha pasado durante la noche del 17 de junio. Como he dicho, yo esperaba que se abriese la puerta del departamento, decidido a no sucumbir al sueño. No dudaba que fuese de día, y este avanzaba, y nadie venía. De mis provisiones no quedaba resto, y comenzaba a sentir el sufrimiento del hambre. Sed no tenía ninguna, porque aún me restaba un poco de cerveza. Desde que desperté, algunos estremecimientos del casco me habían hecho pensar que el barco se había vuelto a poner en marcha, después de verse detenido desde la víspera probablemente en alguna ensenada desierta de la costa, puesto que yo no había sentido las sacudidas que acompañan a la operación de anclar. A las 6 oí ruido de pasos tras la pared metálica de mi encierro. ¿Iban a entrar? Rechinó la cerradura y abrióse la puerta. La luz de un farol disipó las tinieblas, en las que desde mi llegada a bordo estaba sumido. Aparecieron dos hombres cuyos rostros no pude ver. Cogiéronme en sus brazos, y envolvieron mi cabeza en un espeso trozo de tela, de tal suerte que érame imposible distinguir nada. ¿Qué significaba esta precaución? ¿Qué iban a hacer conmigo? Quise resistirme. Se me sujetó fuertemente. Pregunté. No obtuve respuesta. Estos hombres cambiaron algunas palabras en idioma para mí desconocido, y cuya proveniencia no pude reconocer. Decididamente se usan pocas consideraciones conmigo. Cierto que, ¿para qué molestarse con un pobre guardián de locos? Pero no estoy seguro de que el ingeniero Simón Hart hubiera sido objeto de más atenciones. Sin embargo, esta vez no se me ha amordazado, ni atado los pies y las manos, se han contentado con sujetarme vigorosamente, y no hubiera podido huir. Un instante después he sido arrastrado fuera del compartimiento y subido al través de un estrecho, medio puente. Bajo mis pies resuenan los escalones de una escalera metálica. Después un aire fresco golpea mi rostro, y al través del pedazo de tela yo le respiro ávidamente.